Bueno, muchas gracias por sintonizar de nuevo. En esta ocasión trataremos sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo involucrado, ¿cierto?, en la creación, en la inspiración, en la morada selectiva y en frenar la maldad. En lo relacionado a la creación, en Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Job 26:13 también dice: su Espíritu adornó los cielos. Y también por allá en Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo. En lo relacionado con la inspiración, si leemos aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11, Pedro escribe: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, o sea, llevados o guiados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigió a diferentes escritores para escribir cada palabra de los manuscritos originales sin ningún error, utilizando su personalidad, su vocabulario, su trasfondo y su estilo de escribir. Es notable, ¿cierto?, relacionado con ese tema de la inspiración en el Nuevo Testamento, se atribuye mucha escritura del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Por ejemplo, si ustedes miran Hechos capítulo 1, versículo 16, se cita el Salmo 41:9, una mención al Antiguo Testamento, y dice: varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David. Entonces hace esa referencia, ¿cierto? Se dijo por boca de David. Hechos 28, 25 al 27 también se cita Isaías 6, 8 al 10, y dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Entonces, es interesante que hace esa referencia al Espíritu Santo a través de un hombre como Isaías. Los profetas del Antiguo Testamento también, ¿cierto?, afirmaron haber hablado por el Espíritu Santo. Segunda de Samuel 32:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Ahora, en lo relacionado también con la morada selectiva, hay afirmaciones en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo estaba en ciertas personas o sobre ciertas personas, o que llenó ciertas personas. La morada selectiva no era para con todo creyente en Dios en el Antiguo Testamento, sino para ciertas personas en ciertos momentos para cumplir ciertos propósitos de Dios específicos. Ahora podríamos mirar en lo que concierne a estar en ciertas personas. Primera de Pedro 1, 10 al 11 nos ayuda un poco esto, hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. También en Ezequiel 3:24 se dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. En lo que concierne a estar sobre ciertas personas, la Biblia afirma que el Espíritu Santo vino sobre Sansón, David, Ezequiel y muchos otros más. Por ejemplo, Primera de Crónicas 12, 18, hablando de un tal Amasai, dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Vino sobre él. Y en lo que concierne a llenar ciertas personas, Éxodo 31, 1 al 3 nos ayuda un poco en esto. Dice que habló a Moisés
diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besabel, el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu Santo también ha estado relacionado con frenar la maldad. Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, después de considerar un poco el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, veremos ahora el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y su relación para con Jesús, los incrédulos y los cristianos. Entonces, en su relación con Jesús, o en lo relacionado con Jesús, en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, él estuvo relacionado, digamos, en la concepción de Jesús, ¿cierto? Con María, cuando María le pregunta al ángel Gabriel cómo podría tener ese hijo, si, ¿cierto?, tan notable, llamado Hijo de Dios. Y entonces la respuesta que ella recibió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. También estuvo en el bautismo de Jesús. Es otro punto allí interesante, y les leo un poco esto de los evangelios. Dice que Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo, también que fue llevado por el Espíritu Santo, que volvió por el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que Jesús se regocijó en el Espíritu. Y también, digamos, en Hechos 10, ¿cierto?, se nos hace una referencia a que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, en lo relacionado con los incrédulos, Juan 16:8 nos da algo muy específico y dice que cuando Él venga, hablando del Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, en lo relacionado a los cristianos, hay varias cosas que hace el Espíritu Santo en el momento de la salvación como después de la salvación. Digamos, en el momento de la salvación, Él nos regenera, o sea, nos da vida espiritual. También dice que Él nos sella, nos hace propiedad de Dios y garantiza nuestra eterna salvación. Y también podríamos decir que Él nos habita, ¿cierto? Esta morada no es temporal, sino que ya ahora es permanente. Él habita en el creyente. Imagínense, el Espíritu de Dios habita en el creyente. Primera de Corintios 12:3, ¿cierto? Hace mención Pablo ahí diciendo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es muy interesante que también nos da dones, dádivas especiales, ¿cierto?, capacidades sobrenaturales para servir a Dios y para el provecho de las demás personas. Eso es el Espíritu Santo en lo relacionado con los creyentes. Ahora, nuestro deseo más grande es que usted pueda disfrutar de ese Espíritu Santo que ha estado desde el Antiguo Testamento obrando y hasta el día de hoy sigue obrando. Que usted pueda ser iluminado por Él, que usted pueda ser lleno de Él, del control de Él, y que usted pueda agradecer a Él por su guía diaria en su vida. Entonces, le animamos a que siga conociendo a la persona preciosa del Espíritu Santo. Dios le bendiga.